Algo de lo que no nos debe quedar la menor duda en la vida de cada persona es que todos tenemos un pasado que vivimos antes de conocer a Cristo. Algunos más oscuro que otros, pero todos tenemos una historia que ya vivimos. Y dentro de esa historia no podremos negar el pecado que formó parte de nuestro pasado de una u otra manera. Unas personas tendrán un pasado que estuvo marcado por la codicia, por la fornicación, por el adulterio, por la delincuencia o por cualquier otro tipo de pecado. Sin embargo, el pasado no es el problema. El punto es que muchas personas aspiran a una vida nueva sin querer soltar el pecado de su pasado. En el devocional de hoy, el apóstol Pablo nos exhorta a mortificar ese pecado del pasado que muchas veces nos persigue todavía. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quiero compartir contigo la reflexión que nos regala el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 7 dice el apóstol: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En los tiempos del apóstol, al igual que en el nuestro, surgieron varias doctrinas o filosofías erradas en cuanto a la conformación del ser humano. Entre ellas, uno de los pensamientos griegos afirmaba que el alma era celestial y eterna, por tanto había que mantenerla pura, pero el cuerpo era terrenal, perecedero, por consiguiente no tenía mayor incidencia. Lo que se practicara con el cuerpo o no era, o más bien era de poca importancia. Así es que Pablo usa irónicamente el lenguaje propio de las personas que creían de esta manera, para enfatizar que el cuerpo y lo que se hace con él sí tiene mucha importancia. Probablemente Pablo tiene en mente las palabras de su Maestro, de su Salvador Jesucristo, registradas por allá en el Evangelio de Marcos, donde dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y sobre esta misma línea del maestro pone varios ejemplos resaltando la importancia de arrancar aquellas cosas que han formado parte de nosotros, pero que ejercen una influencia pecaminosa. Es claro que no se trata de la castración física como muchos filósofos de su época proponían para contrarrestar el pecado. Pero Pablo sí dice que se puede morir al estilo de vida pecaminoso cuando se depende completamente de la plenitud de Cristo. Por eso inicia diciendo que hay que hacer morir. Y lo que esto significa es detener completamente, como matar algo. Y lo que él le pide a los colosenses que deben matar es aquellos deseos y pasiones terrenales. Algunas de esas cosas que les manda que deben hacer morir completamente son la fornicación, primeramente, que es todo tipo de inmoralidad sexual, pero también la impureza, entendido como suciedad, principalmente usada en pecados sexuales también, y las pasiones desordenadas y malos deseos, esto es la lujuria, la lascivia, es decir, un fuerte deseo y emoción sexual. Pero también menciona el apóstol algo muy importante, la avaricia, que consiste en el excesivo y desmedido deseo de adquirir y acumular más y más riquezas. Respecto a esta avaricia, el apóstol dice que es idolatría. En tiempos de la iglesia primitiva, eran muy normales las prácticas idolátricas, que consistían en adorar y venerar a un dios pagano, muchas veces representados en alguna imagen. Pero en este caso, Pablo dice que es la avaricia o el amor al dinero representado como idolatría, más pecaminoso que cualquier otro tipo de idolatría. Y a modo aplicativo, notemos que estos pecados que el apóstol manda que deben de morir completamente en la vida del cristiano son pecados relacionados con la sexualidad y el dinero. Pero algo que llama la atención también es que son acciones visibles y muy vergonzosas. No sé cuántos de los que en este momento estén escuchando este devocional practicaron algún tipo de cosas en el pasado, o este tipo de cosas más bien dicho, ni tampoco sé qué tanto las han superado y las han dejado atrás. Pero lo que el apóstol dice es que debemos morir a estas pasiones totalmente. Es probable que ya no seamos fornicarios ni adúlteros, pero el punto es, ¿qué tan puros son nuestros pensamientos y nuestras intenciones respecto a la sexualidad o al sexo como tal?
Para nadie es un secreto que en muchos entornos, tanto de hombres como de mujeres, sus temas de conversación preferidos son precisamente los relacionados con el sexo. En la actualidad, también podríamos mencionar que no hay un programa, una película, una serie de televisión donde no se incluyan escenas con altos contenidos sexuales. Y para no ir tan lejos, uno de los problemas de la sociedad actual más graves es el flagelo de la pornografía, en la que han sido atrapados incluso cristianos. Y es precisamente a esto a lo que Pablo se refiere. No solo abandonar el pecado que se ve, sino mortificarlo desde nuestro corazón y deseos internos, para que finalmente no se lleve a la consumación. Pero también, respecto al dinero, el apóstol dice algo muy relevante, que la avaricia es idolatría. La pregunta entonces en este caso sería, ¿qué tanto hemos superado el amor por el dinero? Muchas personas consideran que el dinero es pecado. Sin embargo, según las Escrituras, el dinero no es el pecado, sino el amor por este. Porque es por causa del apego al dinero que las personas se vuelven egoístas, avaras y peligrosamente codiciosas, al punto de convertir su dinero en su Dios. Viven y mueren por el dinero. Su tiempo, sus objetivos, sus decisiones, su vida en general, se mueven alrededor del dinero. Y según el apóstol, antes de conocer del Señor, muchas personas, por no decir que todos, tuvimos este tipo de problema. Quizá en diferente medida, pero lo tuvimos. El punto aquí no es que todos tuvimos estas luchas, sino que tanto las hemos superado ahora que somos hijos de Dios, que somos creyentes. Así es que, apreciado oyente, enamórate y aférrate con todo tu ser del Señor Jesucristo, para que con su poder y fortaleza puedas hacer morir los rezagos del pecado con los que hemos luchado en otros tiempos. Que sea el Señor obrando en nuestras vidas y purificándonos desde adentro hacia afuera. Vamos a darle gracias al gran Señor. Bendito Señor, amoroso y poderoso Padre, que nos bendices con el descanso en la noche y con las fuerzas durante el día. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por apersonarte de nuestra vida. Señor, clamamos a ti por el perdón de nuestros pecados y te suplicamos que cada día nos des la fuerza para hacer morir el pecado que en algunos momentos nos tienta y nos arrastra. Socórrenos, Padre, para ser libres de todo pecado sexual y del amor por el dinero que endurece nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, al escuchar esta corta palabra del Señor esta mañana, te invitamos a que medites en ella y reflexiones cómo está tu vida, cómo está tu corazón, si realmente nos hemos desligado de este tipo de pecados que en muchas ocasiones son los que con más fuerza y poder se arraigan en el corazón del ser humano. Que este día, bajo el poder del Espíritu Santo, podamos tener control y dominio para no mirar ni dejarnos llevar por la tentación y los pensamientos y deseos impuros. Comparte este mensaje, hermano. Dios te bendiga. Te espero mañana.